En este video veremos los desplazamientos de una función cuadrática del tipo x al cuadrado. Ahora vamos a analizar qué pasa si a la función cuadrática más sencilla, f de x igual a x al cuadrado, le sumamos un número. Primero vamos a analizar esta función. Como a es positivo, las ramas van hacia arriba. En este caso en particular, el eje de simetría coincide con el eje de las y. El vértice es el punto 0, 0. ¿Qué pasa si a esa función cuadrática le sumamos un número? Por ejemplo, 1. La gráfica original fue trasladada una unidad hacia arriba, a tal punto que el vértice ahora es el punto 0, 1. Es decir, que la ordenada del vértice aumentó en 1. ¿Qué pasa si le sumamos 2? Vemos que la función original, x al cuadrado, fue trasladada 2 unidades hacia arriba. El vértice ahora es 0, 2. ¿Qué pasa si le sumamos 3? El vértice ahora tiene como coordenada 0, 3. Es decir, que la ordenada del vértice coincide con ese número independiente que le sumamos a x al cuadrado. Si ese valor fuera 4, 5, vemos que lo único que cambia es la ordenada del vértice. La abscisa sigue siendo la misma, 0. ¿Qué pasa si ahora ese valor fuera negativo? Entonces, en vez de sumar, le restamos menos 1. La parábola original, x al cuadrado, es trasladada hacia abajo una unidad. ¿Qué pasa si le restamos menos 2? El vértice pasa a valer ahora 0 menos 2. Fíjense que lo único que cambia es la ordenada del vértice. La abscisa sigue siendo la misma, 0. Y esa ordenada coincide con ese número independiente que se le suma a x al cuadrado. Si hiciéramos un rastro de todas las parábolas que graficamos, obtenemos lo siguiente. Esta familia de parábolas, en donde si le sumamos un número, lo que pasa con la parábola original, x al cuadrado, se traslada en forma vertical. Si es positivo, se traslada hacia arriba. Si es negativo, se traslada hacia abajo. Y el vértice, lo único que cambia es la ordenada del vértice. Ahora vamos a ver qué pasa con la representación gráfica de la función x al cuadrado cuando le agregamos un número antes de elevar al cuadrado. Por ejemplo, le sumamos 1. Si le sumamos 1 antes de elevar al cuadrado, vemos que la gráfica original, x al cuadrado, se trasladó en forma horizontal. Si le sumamos un número aquí, la gráfica se traslada horizontalmente hacia la izquierda. El vértice, que antes era 0, 0, pasó a ser menos 1, 0. Es decir, que cambió la abscisa. ¿Qué pasa si nos movemos? Le sumamos 2. Se trasladó 2 unidades el vértice con respecto al 0, 0, pasando a ser ahora menos 2, 0. Es decir, se movió 2 unidades hacia la izquierda. ¿Qué pasa si le sumamos 3? El vértice pasó ahora a ser menos 3, 0. Vemos que la abscisa del vértice ha cambiado y es este número cambiado de signo. Menos 3. Si acá se suma más 3, el vértice cambió a menos 3. La abscisa del vértice. Por ejemplo, en este caso, si le sumamos 4, ahora la abscisa del vértice es menos 4. La ordenada no cambia, sigue siendo 0. ¿Qué pasa si ahora le hacemos en vez de sumarle un número, le restamos? Entonces vemos que ahora la parábola original se traslada en forma horizontal, pero hacia la derecha, a tal punto que la abscisa del vértice cambió a 1. Es este número cambiado de signo. La ordenada sigue siendo 0. ¿Qué pasa si le restamos 2? Si le restamos 3,
si le restamos 4, si le restamos 5. Vemos que la gráfica original se traslada en forma horizontal. En este caso, como a x le restamos 5 antes de elevar al cuadrado, el vértice se trasladó 5 unidades en forma horizontal hacia la derecha. Si hacemos un rastro de todas las gráficas que hemos visto, queda la familia de parábolas, todas trasladadas en forma horizontal. Entonces, cuando a la x se le suma o resta un número antes de elevar al cuadrado, la parábola original x al cuadrado se traslada en forma horizontal. Si se le suma un número, se traslada hacia la izquierda, y si se resta un número, se traslada hacia la derecha. El vértice cambia la abscisa del vértice. Este número cambiado del signo es la abscisa del vértice. Ahora vamos a analizar qué pasa con la representación gráfica de la función x al cuadrado si ahora le sumamos un número antes de elevar al cuadrado y luego de elevar al cuadrado. Por ejemplo, le sumamos un número, en este caso le restamos 1, y a su vez le sumamos 2, por ejemplo. Entonces vemos que el desplazamiento se genera en forma simultánea. Habíamos dicho que este número independiente que está fuera del cuadrado hace que la gráfica suba 2 unidades, es decir, que el vértice sube 2 unidades. Y el número que está en este caso restando a la x antes de elevar al cuadrado, ese número hace que el vértice se desplace en forma horizontal, más 1. Entonces el vértice queda 1, 2. Este número cambiado de signo es la abscisa del vértice y este número tal cual está es la ordenada del vértice. Entonces de 0, 0 pasó ahora a valer 1, 2. Lo vamos a mover solamente. Vamos a dejar quieto este valor y vamos a mover este independiente que le sumamos. Entonces vemos que hace que la gráfica, lo único que cambia es la ordenada del vértice. La abscisa sigue siendo 1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora muevo este número? ¿Sí? Por ejemplo, ahí estoy restando menos 1. ¿Qué pasa si resto menos 2? Menos 3, menos 4, ¿sí? La gráfica, el vértice se traslada en forma horizontal, manteniendo la misma ordenada que en este caso es 4. ¿Qué pasa si en vez de restar suma? Se traslada hacia la izquierda, ¿sí? Manteniendo la ordenada del vértice que en este caso es 4. Vemos que la abscisa del vértice es este número cambiado de signo y este número es la ordenada del vértice, que es este número independiente que está fuera del cuadrado. ¿Qué pasa si ahora este número lo cambiamos y pasa a ser un número negativo? ¿Sí? Es decir, acá un menos 4. Entonces vemos que si mantenemos ese y movemos el número que le estamos sumando a la x, en este caso restando, vemos que en este caso el vértice es el punto 2 menos 4. Es este número, la abscisa, cambiado de signo, y este número tal cual está es la ordenada. El vértice en este caso es 2 menos 4. Es decir, que si sumamos un número antes de elevar al cuadrado, sumar o restar, ¿no? Y luego estos dos números son los que forman las ordenadas del vértice. Este número cambiado de signo es la abscisa y este número tal cual está es la ordenada del vértice. En este caso, el vértice
es el punto 5 menos 4. Es este número cambiado de signo, el que está antes de elevar el cuadrado, cambiado de signo, es la abscisa del vértice. Y este número tal cual está es la ordenada del vértice, en este caso menos 4. Y con esto terminamos este video.